Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, buen lunes, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para continuar con nuestra serie de entrevistas a los candidatos a la presidencia. Y hoy nos acompaña Marta Lucía Ramírez, que es candidata por el Movimiento por una Colombia Honesta y Fuerte y que hace parte de la alianza con los candidatos Iván Duque y Alejandro Ordóñez, que el 11 de marzo se medirán en una consulta para que la gente decida cuál de ellos representa los intereses de la llamada derecha colombiana. Doctora Marta Lucía Ramírez, muy buenas noches. Claudia, buenas noches. Encantada de estar acá en Mejor Hablemos. ¿Cómo va a ser usted, y empiezo por este tema porque es el que coyunturalmente está preocupando mucho a los colombianos, a los bogotanos por estos días, para enfrentar los nuevos desafíos de seguridad, habiendo sido usted ministra de la Defensa, pero en un país muy distinto al que le va a tocar si es elegida? Pues Claudia, evidentemente en el año 2002, cuando implementamos la política de seguridad democrática, estábamos mucho más concentrados en lo rural. Allí estaba la mayor parte del conflicto y de los muertes y los homicidios en Colombia. Hoy hay que hacer lo mismo en las zonas urbanas. Hoy lo que vemos es que parte del programa de desmovilización realmente ha generado un montón de disidencias y de gente que se vincula a otras criminalidades. En segundo lugar, el país hoy lamentablemente tiene unas bacrines que no existían en el año 2002, 2003 y que se dejaron crecer inexplicablemente. Yo el otro día le oía al general Naranjo, vicepresidente, decir que hay cerca de 7.000, 8.000 hombres. Imagínense ustedes, más que lo que se desmovilizó de las FARC. En tercer lugar está el microtráfico, que es realmente un problema grave, muy grave para la seguridad. Cuarto, la delincuencia organizada. Aquí lo que tenemos entonces es que hacer un trabajo a fondo con la inteligencia para identificar entonces, primero, cuáles son las modalidades de delito que se presentan con más frecuencia, en qué lugares de las ciudades. Segundo, cuáles son los actores de ese tipo de criminalidad y entonces identificar si son bandas organizadas, pues hay que desarticularlas. Si es delincuencia común, también hay que desarticularla porque normalmente ellos actúan de manera repetitiva con una misma modalidad en los mismos sitios. Entonces esto a través de inteligencia tiene que haber mejor prevención, pero también es muy importante, Claudia, otra vez organizar los frentes de seguridad ciudadana, darle una gran importancia a esa colaboración entre la ciudadanía y la fuerza pública, que la gente ¿Cómo identifique. funcionaría eso? ¿Un frente Pues mire, de seguridad ciudadana ya lo tuvimos en una época, los frentes de seguridad ciudadana, gente de una misma cuadra, de un mismo barrio, pues obviamente tienen sus radios, tienen sus teléfonos, llaman a un número determinado a la policía, tienen un oficial o un suboficial de enlace que es el que está pendiente de ese barrio, de esa cuadra, de ese sitio, y entonces están permanentemente reportando. ¿No es eso? También es un poco lo de los cuadrantes, que eran anteriormente los frentes de seguridad. Yo sí pienso que lo de los cuadrantes de policía, que ha sido un derivado de lo que fueron estos frentes de seguridad, pues hay que hacerlo todavía con mucho más énfasis en el tipo de criminalidad que se está dando, porque mire, es lamentable, uno le dicen, hay sitios de la ciudad donde permanentemente se da el mismo tipo de delitos. Sí. Yo le voy a dar uno, 85/15, cada rato oigo que allí le roban el celular, los atracan, les ponen un cuchillo, entonces uno dice, pero ¿qué está haciendo falta para que de verdad la policía actúe mejor en esos sitios? Yo creo que la alianza cívica y la fuerza pública es absolutamente fundamental. Dos cosas puntuales respecto a la seguridad de las que se habla mucho: sacar el ejército a las calles. Yo creo que eso es algo excepcional, cuando hay que hacerlo pues se hace, pero creo que fundamentalmente tiene que ser la policía y tiene que ser realmente a través de una mayor labor de inteligencia. Aumentar el pie de fuerza de la policía. Sin duda, es necesario, creo que en varias ciudades es absolutamente fundamental un aumento del pie de fuerza, pero el tema no es solamente meter más policía. Insisto mucho en la prevención del delito, es que cuando usted está identificando qué tipo de factores están afectando la seguridad, entonces se está actuando mucho más a la ofensiva, tomando la iniciativa por parte de la fuerza pública, y esto entonces hace que resulte menos necesario pues ya después actuar. ¿Se comprometería con un número de aumento del pie de fuerza para su eventual gobierno de 4 años? Yo creo que sí es necesario aumentar la fuerza de la policía, pero también creo que hay que hacer una redistribución. Definitivamente creo que en la medida en que hay sitios que ya no están copados por las FARC, tampoco podemos decir ahora que hay que abandonarlos, porque lo que estamos viendo es que esos sitios los está copando las bacrines, el ELN. Entonces inicialmente se pensaba de pronto parte del ejército y las fuerzas militares podrían sustituirse por policía. Yo creo que eso no va a ser posible en el corto plazo. Creo que tenemos que tener más o menos el mismo pie de fuerza en el ejército, en las fuerzas militares, y lo que ha pasado allí
es que desafortunadamente un poco por la puerta de atrás se le ha bajado el número del pie de fuerza a las fuerzas militares. Últimamente no se ha reemplazado los suboficiales, que son los que están al mando realmente de tropas. La incorporación reciente de soldados para el servicio militar ha sido inferior, entonces no podemos bajar la guardia en lo rural. Y en las zonas urbanas, pues sí nos toca aumentar. Las principales capitales están con unos déficits de policía grandes. En este momento no le quisiera entrar a decir, mire, en total hay que aumentar en 100.000 en la policía, porque sí creo que hay que mirar cómo se puede redistribuir. De pronto, en algo de fuerzas militares uno podría redistribuir y tratar de decir más policía. Por ejemplo, en el caso de la policía, anteriormente hicimos mucho énfasis en la policía rural, los carabineros. Yo no estoy sintiendo que eso hoy por hoy esté dando tantos resultados, y en cambio de pronto sí son más policías urbanos los que estamos necesitando. Bueno, pasemos a temas políticos. A usted la favoreció mucho la encuesta divulgada por la revista Semana, que la pone como de lejos la ganadora de esa consulta con Iván Duque y con Alejandro Ordóñez. Esa encuesta, si así sale el 11 de marzo, sería Iván Duque su vicepresidente, ¿verdad? Pues Claudia, nosotros hemos hablado sobre esa posibilidad, ese es el compromiso. Yo personalmente estoy dispuesta a honrarlo. Por ahí entiendo que en algunas entrevistas ellos han dicho lo contrario, pero el compromiso que tenemos es ese, y yo realmente honro la palabra. Creo que Iván es un senador joven, preparado, que tiene realmente una gran capacidad también de participar en este momento en el gobierno, y sin duda va a ser una persona muy relevante en la política colombiana. Si no queda así, sino que usted es segunda, usted sería la vicepresidenta. También honro la palabra, eso es lo que yo me comprometí por una razón, Claudia. Para mí no es fácil, porque al final del día pues llevo tantos años preparándome, trabajando, dando resultados. He sido ministra de Comercio Exterior, ministra de la Defensa, ya fui senadora. En todas partes he dejado resultados. Creo que tengo la madurez, la preparación suficiente, pero también creo que es muy riesgoso ir a dividir el voto de este sector, lo que se llama la centroderecha, gente que dice la derecha, otros dicen la derecha extrema. Yo jamás haré parte de ningún extremismo, pero sí creo que dividir este voto de la centroderecha y la derecha sería una gran irresponsabilidad. Por eso estoy en esta alianza, por eso mi compromiso, y cuando asumimos que cualquiera que quede de segundo aceptaría ser vicepresidente, yo estoy lista, porque eso me parece que es lo coherente con el país. Ya, pero no sería como su posición más cómoda. No, pues con toda la franqueza digo que no. Yo no estoy buscando ahorita emplearme como sea en cualquier, digamos que es muy importante ser vicepresidente, claro, pero es que me he preparado muchos años, tengo la experiencia, ese es un tema de fondo. Creo que este es un momento de un país como Colombia, que tiene tanta incertidumbre hacia el futuro en materia económica, en materia de seguridad, en manejo del Estado, en romper este círculo vicioso de la corrupción, el clientelismo, la politiquería. Yo siento que tengo la experiencia para garantizarle al país un cambio profundo en todos esos temas, y por esa razón pues estoy aspirando a ser presidenta, pero si me tocara lo otro, pues uno lo hace, porque ¿qué hacemos? ¿Qué rol jugaría Alejandro Ordóñez si él queda de tercero? Bueno, si queda de segundo sería su vicepresidente, asumiendo que usted gane. Sí, pero si queda de tercero, ¿qué rol jugaría él en un gobierno suyo? Pues mire, suyo? ese día hablamos muy tangencialmente sobre el rol del tercero. Se dijo que fuera jefe de debate, que participara en la campaña, pero no entramos en el detalle como sí entramos en el tema de la vicepresidencia. Y bueno, pues es una persona valiosa. Yo realmente creo que tenemos maneras diferentes de ver lo que debe ser este momento en materia política, pero pues vamos a ver realmente aquí a que haya claridad sobre quién queda de tercero, cuál va a ser el rol que desempeña. ¿Cuáles son esos extremismos de los que usted ha hablado del señor Alejandro Ordóñez que usted no comparte? No lo quisiera colocar como que es extremista, Alejandro. Yo digo, este es un segmento, la centroderecha, la derecha extrema. Realmente sí hay personas que tienen posiciones más extremas. Yo no soy una mujer de extrema derecha. Yo creo sobre todo en el orden, creo sobre todo en el imperio de la ley, creo sobre todo en una sociedad que progresa con desarrollo económico, con inversión, con sector privado pujante, fuerte. Sí. Y sobre eso me muevo con toda la tranquilidad. Pero claro, hay gente que tiene posiciones mucho más extremas en temas como, por ejemplo, los homosexuales, que tienen posiciones más extremas. Hay posiciones diferentes, aunque no sea tema de extremismos. Hay gente que dice, este país hay que hacer ya una constituyente y es la única salida. Yo creo que no, yo creo que hay que hacer la apuesta por lograr las reformas dentro del Congreso, y si no se logra dentro del Congreso, de cara al país, diciéndole esto es lo que vamos a hacer,
Y estos son los congresistas que están estudiando este tema, y si definitivamente no se logra, pues uno tendría que acudir ahí sí a una medida más extrema como sería una constituyente. Permítame. Pero no quiero como entrar en el tema de que es que hay gente que uno defina por per se como extremista, tienen posiciones quizás más radicales, y yo creo que el país en este momento no le hace bien posiciones radicales. Hay que buscar realmente cómo generar una convergencia que nos una, de lo contrario vamos a seguir como sociedad totalmente polarizada. Pero permítame, porque hay unas pues muy conocidas de Alejandro Ordóñez sobre sus posturas de la moral y de la religión, y yo quiero que usted simplemente me diga sí o no comparte que hay que hacer una consulta o un mecanismo de participación popular para echar para atrás la decisión de la Corte que permitió la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Yo realmente creo que el tema de la adopción no deberíamos definirlo en esta sociedad en función de las parejas del mismo sexo, sino en función de los niños. Yo soy una convencida que un niño tiene derecho a tener un papá y una mamá, que la huella que deja un padre es distinta a la huella que deja una madre en la formación, en los valores, en la sensibilidad misma que se transmite, en la manera de abordar la vida. Creo que la pareja debería realmente ser siempre heterosexual para poder adoptar hijos. Esa es mi convicción. ¿Y convocaría entonces una consulta para que sea el pueblo quien decida si esa garantía que dio la Corte Constitucional continúa o hay que echarla para atrás? Yo creo que lamentablemente pues estamos en un punto en donde hay muchísima incertidumbre desde el punto de vista constitucional y jurídico. Digamos que ha habido fallos que se han dado para casos muy particulares, pero que no necesariamente implican un cambio en la jurisprudencia. Por ejemplo, en el tema de la jurisprudencia de la Corte, sobre el caso de que haya una madre biológica que tiene una pareja homosexual, pues yo creo que es que ahí hay un caso evidente de que hay derecho a tener su hija, pues porque es que es su hija o su hijo, y si la Corte determina que puede tener en pareja con otra mujer, pues eso es un caso muy particular. Pues yo creo que en Colombia no existe hoy por hoy una legislación que permita como principio general la adopción por parte de parejas homosexuales. Es una discusión que la sociedad... O sea, no hay que hacer algo para cambiarlo. No, yo creo que no. Ese caso puntual que se decidió por parte de la Corte, yo creo que se deja así, no lo podría uno revocar, pero yo creo que ir a buscar ya que sea como una decisión de tipo constitucional la adopción de parejas homosexuales, me parece que no, porque insisto, creo que primero está el derecho de un niño o una niña a tener papá y mamá en su vida. Esta es una sociedad que está llena de parejas heterosexuales que quisieran tener un bebé, que lo quisieran adoptar, que no hay suficientes bebés a veces inclusive para adopción. ¿Por qué preferir entonces a una pareja homosexual si es que igual también una pareja heterosexual los puede querer, adorar? Entonces yo no creo realmente que se deba definir esto en función de la pareja, sino en función de la criatura. ¿Qué le aporta Andrés Pastrana a su candidatura, con todo, por supuesto, el respeto que él tiene como presidente que fue, si él no tiene partido ni maquinaria? Pero es que, Claudia, esta no es la candidatura de Andrés Pastrana, esta no es la candidata de Andrés Pastrana. Yo soy una candidata a un movimiento independiente, me tuve que retirar del Partido Conservador, partido que compartí con Andrés, me retiré porque el partido lamentablemente está secuestrado, estuvo secuestrado por la Unidad Nacional del presidente Santos, por la mermelada a una parte importante de los congresistas. A estas alturas el partido todavía no le ha definido a sus dos candidatos o precandidatos si va a haber o no candidatura propia del partido. Cuando yo me di cuenta en septiembre que iba para allá, por eso me retiré del partido y tengo una candidatura ciudadana, de firmas. Cuando ya mi candidatura existía, tenía plena validez, pues el presidente Pastrana me dijo, quiero apoyarla y quiero acompañarla, pero yo creo que es valioso reconocer que él y Álvaro Uribe tuvieron el liderazgo de decir, hay que unir los esfuerzos de la centroderecha del país para tener realmente un voto que no se divida, para que no nos vayamos compitiendo hasta la primera vuelta y busquemos realmente que haya esta unión de esfuerzos que evite que el país se vaya hacia el populismo. Usted me pregunta qué aporta Andrés Pastrana, aunque no tenga partido, se retiró también lamentablemente de ese manejo que ha tenido el Partido Conservador, pero siempre ha reivindicado tesis conservadoras. ¿Qué ha tenido? Ha sido un hombre decente en la política. Nadie puede decir que fue un gobierno donde hubo escándalos de ninguna naturaleza en materia de corrupción. Es un hombre que ha tenido realmente una trayectoria impecable y creo que eso es importante también como valor. Yo fui ministra de Comercio Exterior de él, fue una persona a la que realmente me dio todo el apoyo
para hacer en ese momento una política de emprendimiento, de competitividad, de desarrollo exportador en Colombia, y yo agradezco ese apoyo. Mi candidatura no es de él, mi candidatura no está hipotecada a nadie. Yo he dicho claramente, yo no tengo jefes políticos, pero sí agradezco tener el apoyo de él, me pareció valioso, porque hay muchos conservadores independientes que al igual que él, que al igual que yo dicen, qué pérdida que el Partido Conservador no sea en este momento un partido robusto, que tenga inclusive la capacidad igual a la del Centro Democrático de decir, aquí estamos los que defendemos el imperio de la ley. Ya le voy a hacer una pregunta sobre el Partido Conservador, pero usted acaba de decir la frase que no tiene jefes políticos, y para muchos, y le pido que me entienda la pregunta, cuesta creer eso cuando cualquiera que llegue por parte de la Alianza del Centro Democrático va a ser al final el que diga Uribe, que es como se habla popularmente en las calles. Y a la gente le cuesta creer que con todo lo que pasó con el gobierno Santos, que se apartó tanto de lo que Uribe hubiera querido, cualquier otro candidato que Uribe ponga, o presidente que Uribe ponga mejor, va a tener de verdad la capacidad de hacer un gobierno independiente. Entonces, ¿cómo podría usted garantizar que en su caso eso sí sería así? Pues Claudia, el hecho de haberme hecho en política solita, porque es que a mí el trabajo político, de política electoral, realmente me surgió después de haber sido ministra de la Defensa. Yo allí me recorrí el país, vi lo bueno, lo malo, lo feo, la ausencia de Estado, las asimetrías absurdas que existen en Colombia entre las regiones. Tomé la decisión de hacer política, pero cuando fui senadora, yo no tuve una maquinaria trabajando para mí, ni mucho menos. Y cuando decidí ser candidata la primera y la segunda vez, yo no he tenido una maquinaria apoyándome. He hecho este trabajo político de salir a buscar los votos sola. No he tenido un jefe que me haya puesto pues por bolígrafo ni a dedo, ni haya dicho esta es mi favorita. Y ya hasta ahora no he tenido ninguno que diga Marta Lucía es mi favorita. Cómo es Álvaro Uribe, ¿no? Es autoritario, es el que realmente convoca los votos, eso no lo puede negar nadie en este país. Pues sí, pero fíjese que yo tengo la fortuna de decir es que yo tengo votos propios, es que además son muy respetuosos al elector. Fíjese, yo no digo es que yo ya tengo la propiedad de 2 millones de votos, pero sí demostré ya una vez que en contravía de un gobierno poderoso como el del presidente Santos, que estaba en trance de reelección, en contravía de un partido que tenía en ese momento tantas posiciones en el gobierno, logramos sacar 2 millones de votos en la primera vuelta del 2014. Entonces yo hoy digo, bueno, pues yo respeto tanto al votante que no digo es que son de mi propiedad, pero he demostrado que tengo votos, he demostrado que tengo una credibilidad, he demostrado que tengo una capacidad de trabajo infinita, tanta o igual que la del presidente Uribe, porque es que eso es lo que le he demostrado al país. Entonces el presidente Uribe, hay gente que dice, es que el candidato de él es el de su partido. Yo digo, yo estoy compitiendo por ser candidata a una coalición, no la candidata de un partido, no la candidata del presidente. Valoro lo que hice con él también como ministra de la Defensa. ¿Cómo no valorarlo? Máxima ahora que el país está reclamando otra vez seguridad. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero antes de eso, ya que mencionó los 2 millones de votos y lo tenía aquí pendiente, esos 2 millones de votos que usted sacó hace 4 años, ¿cuántos son suyos, cuántos del conservatismo? Yo creo que el Partido Conservador nos aportó una parte significativa. Se lo estoy preguntando por qué, porque usted el viernes saca una carta y les dice, yo me retiré del partido, pero yo sigo siendo conservadora, como quien dice, es que yo esos votos también los necesito, los de la maquinaria del conservatismo. Claro que los necesito, pero es que Claudia, por Dios, es que yo no estoy acá diciendo, es que yo voy a sacar votos de los arcángeles y con eso solo voy a llegar a la presidencia, pero por supuesto que me parecen valiosos los votos de las bases del conservatismo, que hay gente que no está en la mermelada, que no están llenos de puestos a su favor, que no tienen ningún tipo de contratación. Es que realmente la distancia mía ha sido con una parte de la clase parlamentaria del partido, que a cambio del apoyo que le dieron ellos al gobierno, pues recibieron beneficios del gobierno, pero en esas bases del conservatismo lo que he encontrado yo es un montón de gente coherente que cree al igual que yo en el Estado de Derecho, que cree en la familia, que cree en el desarrollo económico, que cree en el compromiso a fondo con el campo y con el desarrollo rural. Entonces yo cómo voy a renegar de esos votos que está buscando afanosamente todo el mundo, Germán Vargas, Iván Duque, todo el mundo quiere esos votos, y yo cómo voy a decir a mí no me importan. Claro que me importan, y a esas bases les digo, yo he trabajado todo el tiempo defendiendo ideas que comparto con ellos, pero no hago parte del partido
porque me retiré de verdad. A mí no me salió de partido a recogerme votos, a diferencia de otros. No. Tengo que hacer una pausa para comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar de unas inquietudes que tiene la gente en las calles y que quieren que la doctora Marta Lucía Ramírez las responda acerca de la participación de la mujer, de lo que ella aportaría a la continuidad o no del acuerdo de paz con las FARC. Ya volvemos a Mejor Hablemos. ¿Qué haría por la continuidad del proceso de paz? Pues bueno, Claudia, a su oyente le diría, tenemos que hacer esfuerzos para que el Estado de Derecho sea el que nos garantice paz a todos los colombianos, una justicia que haga realmente valer los derechos de todos, y en el caso del proceso que está con el ELN no me sentaría por ningún motivo mientras no haya compromiso de no seguir reclutando niños, de no hacer atentados terroristas contra la población civil ni la infraestructura y tampoco tener secuestrados. Es que no se vale hacer una negociación de paz al mismo tiempo que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y todos esos crímenes lo son. En cuanto al acuerdo con las FARC, pues también he dicho claramente, nosotros sabemos que echar para atrás eso sería una locura, eso sería una posición extrema que no tiene ningún sentido. Lo que hay es que mantenerle a la guerrillerada la cantidad de privilegios que le dieron, pero en cambio yo a la cúpula, a los que son responsables de crímenes de lesa humanidad, sí creo que hay que renegociar con ellos la parte de participación en política. Este espectáculo que estamos viendo ahora, sin haber tenido un solo día de cárcel, es algo que la sociedad colombiana no recibe bien. Yo creo que esa parte de participación en política, de la justicia y de el narcotráfico como delito conexo, eso lo llevaría yo otra vez a un referendo del pueblo colombiano. Hay una oyente que hace la siguiente pregunta sobre la participación de la mujer. Oigámosla. ¿Cuál va a ser la participación que le va a dar a las mujeres en el gobierno? Lo primero, voy a tener una política de verdad muy activa en que la mujer, en promover a la mujer, en realmente lograr muchas mujeres empoderadas. Eso quiere decir educarlas, abrirles espacios de trabajo, apoyarlas para que sean emprendedoras, con todo el acceso a la financiación, al apoyo en sus planes de negocios, apoyarlas para que pueda haber más mujeres en la política, pero porque tienen ellas la vocación de servicio, la preparación en el manejo del Estado, no porque son la esposa de un señor que está en la cárcel por parapolítica o por narcotráfico, y lograr realmente que la mujer tenga mucho más las riendas en la definición de políticas públicas. En mi gabinete voy a tener la mitad de mujeres, porque es que este país está lleno de mujeres preparadas, y muy importante también, vamos a transformar el bienestar familiar en el Ministerio de la Mujer y la Familia. Este país necesita políticas públicas para el desarrollo de la mujer y la familia, y lo vamos a hacer a partir del bienestar familiar. A propósito de ministerio, si nos queda un minutico, ¿usted crearía también Ministerio de la Ciencia, como convertir Colciencias en un ministerio o convertir Coldeportes en un ministerio? Mire, yo tuve la iniciativa de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese momento no nos lo permitió, de hecho estaba el presidente Uribe en el gobierno, y nos transamos por un departamento administrativo. Eso está en la ley 2106 del 2008. Lo que pasa es que el departamento administrativo nunca lo dejaron funcionar como tal, lo han tenido allá metido por debajo del Departamento Nacional de Planeación. Yo le daría el estatus de departamento administrativo, el mismo nivel de planeación nacional, con presupuesto propio y con un manejo transversal de toda la política de ciencia, tecnología, innovación, lograr que haya recursos para la investigación y desarrollo, y esto quiere decir asignar un presupuesto y por supuesto la plata, las regalías que se ha malgastado muchas veces a través de los OCADES por criterios políticos, la asignaría toda a través de ese departamento administrativo. Y para el deporte, en principio creo que lo que hay que hacer es realmente fortalecer Coldeportes y pensar de pronto si más bien que sea un viceministerio. Viceministerio dependiendo de... Yo creo que en principio pienso que una parte es educación, es formar deportistas para que sean deportistas de alto rendimiento, que sean competidores, que podamos tener medallas de oro, lo que sea. Pienso que algo en principio dentro del Ministerio de Educación. A propósito de educación... Porque es formar deportistas. Sí. ¿Pilo Paga seguiría o no con su gobierno? Sí lo seguiría, pero creo que durante una transición, porque es que ser Pilo Paga tenemos que lograr nosotros que haya universalidad en el acceso a la educación superior, y yo quiero que el acceso sea con la tecnología. Los jóvenes que hoy de todas maneras se quedan por fuera de las becas de ser Pilo Paga, los quiero llevar a tener educación digital, que a través de un teléfono celular puedan tener las mejores carreras en Colombia o en el exterior. MIT, el Instituto Tecnológico Monterrey, uno puede contratar una carrera de ingeniería para cualquier muchacho que esté en el campo colombiano y que tenga un título, que tenga grado, que tenga obviamente el acceso
a la mejor educación. Y hoy con Servilopaga pues hay una parte grande que se sigue quedando por fuera. El impuestos a las empresas, ¿bajarlos a cuánto? Creo que hay que bajar la tasa de tributación de las empresas cuando hayamos primero bajado el gasto público. Aquí hay que poner en cintura los gastos del gobierno y creo que la tarifa en las empresas en este momento, con que cumplamos lo que está previsto en la ley, en la reforma tributaria del año pasado, eso en el corto plazo me parece que sería lo que es serio, sería lo que se puede ofrecer. Más adelante yo pienso en un año más tardar que se haya bajado realmente el gasto público, hay que hacer una reducción adicional del impuesto a las empresas, pero aumentando los impuestos a las personas naturales, los dividendos, porque es que aquí en Colombia el 1% de las personas son dueños del 22% de la renta y apenas pagan el 8% de los impuestos. Eso nos muestra que tenemos un sistema tributario que redistribuye muy poco y la manera de redistribuir más es cobrándole más por los dividendos a la persona natural y bajando a las empresas para que puedan competir a nivel internacional. Bueno, se quedan varios temas entre el tintero. Este es como un primer panorama de conversación de lo que podrían ser sus propuestas. Si pasa, si gana la consulta, acá la invito. Gracias, Claudia. Espero que sí me inviten dentro de muy poquito tiempo, el 14 de marzo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en El Tiempo impreso y en eltiempo.com. Feliz descanso. Mejor hablemos.